Pues Dios les bendiga a todos. Qué bueno que estamos aquí una vez más para adorar al Señor y para aprender de la palabra de Dios. Hoy estamos estudiando el libro del Evangelio según San Juan y hoy vamos para un próximo capítulo. ¿Cuál es el capítulo de hoy? El capítulo número 6. La semana pasada estuvimos hablando del capítulo 5 y estuvimos leyendo la historia del hombre paralítico del estanque de Betesda, ¿verdad? Así que vimos cómo el Señor obró y se manifestó, ¿verdad?, en la vida de aquel hombre. Y es otro de los milagros y prodigios que Dios hizo, ¿verdad?, dentro de su ministerio. Hoy nos toca el capítulo número 6 del libro de San Juan. Y para beneficio de Joeli, ¿verdad?, que está con nosotros hoy aquí, estamos hablando de un discípulo de Jesús que se llamaba Juan. Y después que Jesús murió y resucitó y se fue para el cielo, pues Juan vivió muchos años y Dios lo inspiró a escribir un libro que se llama como su nombre, San Juan, ¿verdad? Así que vamos a estar hablando de él. Juan, pues sabemos que escribió inspirado por el Espíritu Santo, pero también escribió sobre la experiencia que él vivió como discípulo y ahora como apóstol del Señor Jesucristo, siendo ya un anciano, habiendo vivido muchos años de su vida pegado del Señor, primero físicamente y después, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo y de la presencia y la manifestación de Dios sobre su vida. Así que es importante que nosotros podamos ver en Juan la posibilidad de nosotros tener la oportunidad de vivir de la misma manera. Precisamente porque en esta etapa de la vida de Juan, quien le acompañaba era el Santo Espíritu de Dios, ¿verdad? Así que ese es el que está con nosotros. Ese fue el que el Señor Jesús prometió que le iba a enviar después que él se fuera al cielo a todos los que creyeran en él y lo confesaran como Salvador. Quiere decir que a través de la experiencia de Juan podemos ver también cómo Dios quiere bendecirnos a nosotros también a través de su presencia. La hermana Alina está participando de la clase hoy. Así que hoy vamos a ver varios eventos, ¿verdad?, que ocurrieron en la vida de Jesús, que Juan presenció y que los escribió en este capítulo, que es importante para nosotros, ¿verdad?, poder apreciarlos de la manera correcta. Pues yo quiero recordarle a ustedes, para el que no lo sepa, que la Biblia no se escribió como la tenemos hoy, en el sentido de estar dividida por capítulos y versículos, ¿verdad? Cada escritor escribió un libro, ¿verdad?, de su autoría, inspirado por el Espíritu Santo. Pero mientras fueron pasando los años, para poder, una vez que se conglomeraron los libros, para poder estudiarlos en grupo, pues era más fácil poder enumerarlos por temas y subtemas, ¿verdad? Porque ahora es mucho más fácil yo decirle, vamos al capítulo número 6 del libro de Juan, ¿verdad? Eso no le quitó ninguna importancia ni relevancia al libro, sino que lo hizo más fácil para estudiarlo. Porque ahora pues nosotros nos podemos referir al capítulo tal, al versículo número tal, ¿verdad? Así que recordemos que todo esto antes se escribía en rollos, en pergaminos, en papiros, en una forma que era muy distinta a lo que nosotros tenemos hoy, ¿verdad? No había imprenta tampoco cuando ellos escribieron por primera vez. Así que según el Señor le inspiraba para escribir, pues ellos escribían y era como si fuera, vamos a decir, una carta gigante, ¿verdad? Dependiendo de cuánto durara
o cuán larga o extensa fuera el libro, pero se escribía todo en el rollo, ¿verdad? Y se iba leyendo de arriba hacia abajo, de acuerdo a lo que contuviera el libro. Hay libros que eran más largos, otros son más cortos, pero para beneficio de los que después empezaron a estudiar las escrituras, pues ese sistema se hizo de esa manera. Así que ahora, pues nosotros nos beneficiamos de eso también. Así que podemos referirnos a puntos específicos a los que queremos señalar o a donde queramos volver, porque tenemos la oportunidad de usar los números para referirnos a ellos. En el capítulo número 6, pues vamos a ver varias de las cosas que Jesús hizo en medio de la gente. En el capítulo número 5, Juan estuvo hablando sobre aquel momento en que Jesús dio pruebas de que Él era el Mesías, ¿verdad? Y Él le dejó saber que habían quienes daban testimonio de Él, que era Juan el Bautista, eran las obras que Dios hacía a través de Él, los milagros, y era la voz de Dios mismo cuando hablaba sobre Él. Este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, este es mi Hijo amado, a Él oír, ¿verdad? En diferentes momentos en que el Padre Celestial habló sobre la vida de Jesús para confirmar que era su Hijo, el Mesías que Él había prometido para salvar al pueblo de Israel. Así que hoy vamos a estar leyendo, ¿verdad? Este capítulo es bastante larguito, tiene 70 versículos, 71. Tiene varios subtemas, así que vamos a tratar, ¿verdad?, de desarrollarlo de una manera en la que podamos apreciarlo todo y que podamos entender, ¿verdad?, el mensaje primordial de lo que habla la Escritura en este capítulo. Así que igual que como digo siempre, si alguien tiene una pregunta, si estamos en medio de, ¿verdad?, una discusión y no entiende algo, pues levanta la mano y con mucho gusto, ¿verdad?, hacemos para que el Señor tome el control. Así que, pues vamos a orar un momentito y para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche y porque tú estás en medio de nosotros. Tu palabra dice que donde dos o más se reúnen en tu nombre, allí tú estás en medio de ellos. Y creemos, Señor, que esa palabra es verdad porque siempre la hemos experimentado en nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das de apreciar y sacar este tiempito que pasamos juntos para estudiar tu palabra. Por eso te pido que nos ayudes a aprovechar el tiempo, que traigas revelación y dirección a nuestra vida y que nos enseñes, Padre, por tu Espíritu Santo. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y pon nuestros espíritus dispuestos a escuchar tu voz. Y que podamos ser buena tierra en la que caiga la semilla de tu palabra y produzca frutos en nuestra vida para la gloria y la honra de tu nombre. Te bendecimos, te damos gracias y nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que vamos a comenzar leyendo. Pues yo voy a comenzar y después, ¿verdad?, como hacemos, alguno de ustedes que quiera leer, pues lo hace. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, de aquel evento del estanque de Betesda y de todas las cosas que Dios hizo en el templo y demás, dice, después de esto Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio a la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero le dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió, ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco.
Entonces Andrés, que era otro de los discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: díganle a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. 5,000 hombres, varones, machos masculinos. Esa distinción se hace en la Escritura porque antes se tenía en cuenta el número de los hombres. No quiere decir que eran solo 5,000 personas. Eran 5,000 hombres. Así que vamos a suponer que cada hombre andaba con su esposa y que cada pareja tuviera un hijo, que esa no era la realidad de los israelitas. Así que 5 por 3 son 15, eran 15,000, ¿verdad? Suponiendo, imagínate que cada familia tuviera 2 hijos, pues eran 20,000. Y así sucesivamente. No tenemos un número específico porque solamente se contaron los hombres. Así que, pues en este caso se está haciendo el señalamiento de que eran 5,000 hombres, varones adultos. Así que, seguimos. Dice, Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían cuando ya estuvieron satisfechos. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: de veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Amén. Aquí hay varias cosas interesantes, ¿verdad? En primer lugar, Jesús viene de sanar al paralítico del estanque, ¿verdad? Que estuvimos hablando la semana pasada ampliamente de él. Y viene de enfrentar a los judíos, porque se dio la situación de que en medio de la confrontación con el enfermo, pues, ¿verdad? Le dijeron: pero ¿quién te sanó? Que es sábado y tú no puedes cargar tu camilla y demás. Así que cuando están en el templo, Jesús hace hincapié en el hombre que no se desvíe del Señor para que no le venga una cosa peor. Y este hombre, ¿se acuerdan? Que aprovechó el momento para decirle a los judíos, a los escribas y los fariseos: mira, este fue el que me sanó, este. ¿Por qué? Porque él tenía temor de que lo fueran a apedrear, ¿verdad? Y que hicieran juicio sobre él porque cargó la camilla que no se permitía. Así que, después de hacer todas estas cosas, la gente está viendo, ¿verdad? Ya Jesús tiene una trayectoria, ha hecho varias cosas públicas, que las multitudes, con comezón y con expectativas de lo novedoso, de lo nuevo, pues rápido están hablándole, diciéndole a otro: mira, aquí hay un tipo que está haciendo esto, y sanó a aquel, y ese hizo el agua en vino, y está haciendo esto y aquello, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Además, que la forma en la que Jesús confrontaba a lo que en aquel tiempo era la autoridad máxima en la cultura y religión de los judíos, pues que eran los escribas y los fariseos que componían el Sanedrín, que era como una corte interna de ellos. Era la primera vez que ellos veían a alguien que se atrevía, para ellos, retar la autoridad del máximo cuerpo de justicia de su país, ¿verdad? Por el hecho de que Jesús los confrontaba con las cosas que ellos hacían. Así que Jesús iba a convertirse en una persona
que no podía pasar desapercibida, porque si no era por los milagros, era por las enseñanzas, si no era por las enseñanzas, era por las confrontaciones directas y sin temor que él sostenía contra los escribas y los fariseos, ¿verdad? Exponiendo y defendiendo su palabra, la misión que Dios lo envió a hacer y la misma palabra de Dios que estaba bastante distorsionada por lo que ellos hacían con su enseñanza. Así que Jesús sale de aquel lugar y cruza al otro lado del lago de Galilea. La gente lo seguía porque ya había creado una fama, ¿verdad? Estaba desarrollándose eso. Jesús sanó a un hombre que llevaba 38 años postrado en un sitio. Lo hizo en un sitio público, que había un montón de gente, tanta gente que Jesús se perdió entre ellos. Así que la gente ve a aquel hombre que llevaba tantos años allí y eso crea una expectación. Dice, wow, pero este tipo tiene algo diferente. Vamos a ver qué más puede hacer, qué sé yo, ¿verdad? Se le levanta la curiosidad y eso provoca que ellos vayan. Hay muchos que seguramente hubieran dicho, parece que apareció por fin el Mesías, o hay un profeta nuevo, o qué sé yo, después de tanto tiempo. Cualquier cosa que hubiera en su corazón la expectativa de que algo ocurriera, pues ahora mismo estaba ocurriendo. Porque aunque Juan había venido primero y había llamado la atención de la gente, llamándolos al arrepentimiento, ¿verdad? Pero Juan no hizo ningún milagro, Juan no estaba haciendo enseñanzas distintas a no ser, ¿verdad?, la ley y los profetas, que era lo que ellos conocían. Logró capturar la atención de la gente, pero no al grado que Jesús lo hizo. En las clases pasadas habíamos visto cómo la gente decía, pero este está creciendo más rápido que tú, hay gente que lo está siguiendo, te están dejando a ti, ¿verdad? Pues era precisamente porque Jesús, una vez que comenzó su ministerio, comenzó a desplegar el poder y la autoridad de Dios a través de su vida para traer el reino de Dios a la tierra. Por eso dijo que el reino de los cielos entre vosotros está. Así que las manifestaciones del reino estaban dando de qué hablar a la gente y produciendo asombro entre la gente. Así que había una cosa nueva en medio de ellos. La razón por que la Biblia en el versículo 4 dice, ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, es precisamente un tip, ¿verdad?, que pone Juan adicional para dejarnos saber cuánta gente podía ver. Se supone que, si no me equivoco, la fiesta de la Pascua, los tabernáculos, y hay otra que ahora no me recuerdo qué es, que es bien importante para ellos. Bueno, lo importante es que estas tres fiestas, además de las demás que ellos celebraban, en la ley decía que era obligatorio para todos los judíos que vivieran a cierta distancia de Jerusalén, que tenían que venir a Jerusalén a adorar. Así que eso hacía que si, por ejemplo, en la ciudad de Jerusalén habían 100,000 judíos, ¿verdad?, por decir un número, pues se duplicaría, se triplicaría, se cuadruplicaría, porque venía mucha gente a Jerusalén porque había que adorar en el templo. Y el templo único y original era el templo de Jerusalén. ¿Ves? Así que él menciona que era cerca de la Pascua. Bueno, porque para que nosotros tengamos una idea de que había más gente de lo normal. Es como decir, lamento el ejemplo, pero en San Juan siempre hay mucha gente, ¿verdad? Pero cuando son las fiestas de la calle de San Sebastián, hay un jegueretote más de gente, porque no solamente son los puertorriqueños que van para ahí, es que viene gente de muchas partes del mundo a ese bembé que se forma ahí. Pues quiere decir que una situación similar era la que se daba porque era cerca de la Pascua y la gente empezaba a llegar de sus diferentes lugares porque el día que comenzaba la fiesta tenían que estar ahí. ¿Ok? Así que no por nada, estamos hablando de ese momento que podían ser 10, 15, 20, qué sé yo, 30,000 personas, no sabemos cuántas. Entonces de momento
uno dice, wow, pero ¿y cómo se puede juntar tanta gente? En aquel tiempo no habían celulares, nadie estaba grabando aquí. Mira lo que hizo Jesús, mira esto. Y lo subió a las redes, eso no existía. Así que lo que ocurría era que de boca en boca, ¿verdad? Se iba pasando el mensaje y la gente iba adquiriendo la información, sintiendo asombro, admiración y seguramente intriga, pues quieren averiguar y entonces van de camino para allá y de camino se encuentran otro y ¿para dónde va toda esta gente? Vamos a ver un hombre que dijo que hizo esto, que qué sé yo qué, ¿verdad? Hay un revuelo pasando eso. Así que esa era la razón porque hubiera mucha gente. Era época de fiesta y la gente se reunía de muchas partes del mundo, de las ciudades que estaban por allí, y pues había gente que venía de lejos, porque esas fechas tenían que estar ahí. Así que había gente de más para que este evento se suscitara en la historia que está dando Juan. Así que Jesús le dice a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? O sea, había en Jesús una responsabilidad, ¿verdad? Él se sentía responsabilidad por toda esa gente que estaban siguiéndolo, porque estaban buscando algo de él. Ahora, dice aquí que él le preguntó para probar a Felipe porque él sabía lo que iba a hacer, ¿verdad? A ver en dónde está el corazón de Felipe, que para que Felipe mismo, ¿verdad?, tuviera un encuentro consigo mismo en el sentido de cuánto creía en Jesús o cómo veía a Jesús que era capaz de hacer en las situaciones dadas. Felipe le responde, ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. O sea, 200 días de trabajo es más de medio año. Es casi 2/3 del año. Por lo tanto, él está diciendo, aquí hay mucha gente, no eran los 5,000 nada más, hay mucha gente y no hay chavo para comprar comida por toda esta gente. O sea, si Jesús tiene la intención de alimentar a todas estas personas, ¿con qué lo vamos a hacer? Recuerden cuál era el oficio de Judas Iscariote dentro de los 12 discípulos. ¿Cuál era su tarea? El tesorero. Así que había una bolsa de dinero que era lo que utilizaban, ¿verdad? Las entradas que tuvieran de donde vinieran. Podían ser gente simpatizantes del ministerio de Jesús, podía ser que cada uno que tenía su oficio, ¿verdad?, pues ponía dinero. De alguna manera había un fondo común para suplir las necesidades de los 12, ¿verdad? Bueno, de los 13, porque Jesús estaba ahí. Así que Felipe sabe que se cuenta con un fondo. Pero él dice, mira, lo que tenemos no da, ni siquiera si juntamos el sueldo de 200 días, da para comprarle pan. Él no dijo pan y carne, dijo pan a toda esta gente. O sea, que había mucha gente. Así que Jesús crea una expectativa en la mente de Felipe, porque ya Felipe hizo un cálculo y dijo, no da, aquí yo no sé qué va a pasar porque no hay chavo ni pan. Por lo tanto, ya hay una interrogante en el corazón de Felipe, ¿verdad? Y la Biblia explica que Jesús le preguntó para probarlo. Así que hay algo, ¿verdad?, que Cristo quiere sembrar esa semillita ahí. Pero entonces aparece Andrés, que era otro de los discípulos, hermano de Simón Pedro, y le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? O sea, él empezó optimista y después terminó pesimista, ¿verdad? Pero Andrés hizo una acción que había hecho antes. ¿Quién llevó a Pedro ante Jesús para que lo conociera? Andrés. ¿Quién llevó a Natanael a donde Jesús para que lo conociera? Andrés. O sea, Andrés buscaba entre la gente para traerlo a Jesús. Así que ahora está haciendo algo que otra vez es lo mismo. Él buscó porque ¿cómo él se enteró que había un nene que tenía 5 panes y 2 peces?
No dice antes que Jesús preguntó, ¿habrá alguien aquí que tenga una lonchera? No. Por lo tanto, hubo que indagar. Yo siempre me he hecho esa pregunta, ese niño, ¿de dónde salió? La mamá le echó la loncherita, o a lo mejor esa era la comida de la familia, porque eran 5 panes, a lo mejor eran 5 personas, y Ajá. un pececito de la familia, y a lo mejor ese soy yo pensando, porque ¿de dónde salía el nene? Ok, pues le voy a explicar algo que yo aprendí, ¿verdad? Estudiando un poquito de la historia, porque esa inquietud de Yesen, a lo mejor la de muchos de nosotros, pues yo también la tuve. Porque también 5 panes para un nene es mucho. Sí, pero también pensemos, no es que era un nene como Milena, ni era, podía ser un nene de 10, 12. Lo importante es que la cultura judía de aquel tiempo no era como ahora, que ahora usted sale con un par de pesos en el bolsillo y cada 5 o 10 minutos hay un sitio para comer, ¿verdad? Donde quiera que usted se para y si va a echar gasolina, en la gasolinera venden cosas de comer, donde quiera, hay comida donde quiera. Podemos decir que hay demás, ¿verdad? Pero en los tiempos de Jesús, las distancias entre un pueblo y otro eran largas, no había tiendita ni kiosquito en el camino, se caminaba por los montes a pie, por las veredas, por donde quiera que se condujeran, ¿verdad?, para llegar hasta ahí, aunque Roma había adelantado en los procesos de comunicar las ciudades y los caminos que había creado, ¿verdad? Pero como quiera, no había desarrollo necesario como para que tú pudieras salir con dinero, porque pues si me da hambre me paro y como. Pues había que preparar, y era costumbre de la gente de aquella época llevar una cestita con al menos merienda, pero si podía tener comida, más. Están cerca del lago de Galilea, así que no era mar lo que había, era lago, que se llama mar porque pues era bien grande. Así que deberían ser, decía el escritor de la historia, que eran peces de allí mismo. Y eran peces, pues, pequeños. Sardinas, o sea, ese tipo de cosas así. Y que también ellos acostumbraban a hacer los pescados en escabeche. Porque con todos los condimentos y ahora nosotros hacemos vinagre, que le llamamos vinagre, pero ellos tenían su tipo de preservar, pues claro. ¿Por qué? Pues porque no había agua, ¿cómo es? No había luz, no había nevera, no había, ¿verdad? No había una loncherita con hielo para llevártelo por ahí para abajo. Quiere decir que ellos lo preparaban de maneras que la carne se preservara el tiempo necesario para que si, por ejemplo, yo voy para Manatí, pero voy a pie, en Cajo me he hecho 20 minutos, pero a pie me voy a echar unas cuantas horas. Así que de aquí a allá me va a dar comida. No hay me va a dar hambre, así que no hay sitio para pararme a comer. Pues yo tengo que llevar una cestita con la comida que me voy a llevar. Habla de un niño, no menciona ni el papá ni a la mamá, ¿verdad? Encontraron un niño y Andrés lo llevó. Quiere decir que era lo suficientemente grande para caminar entre la multitud, ¿verdad? Porque las multitudes se movían de una ciudad a otra. En tiempos de fiesta, pues era un poco menos peligroso porque había mucha gente caminando junta. No iban gente caravana sola, como describió Jesús en la historia, en la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Que él iba solo por el camino y lo atracaron. Por lo tanto, este muchacho, igual que muchas otras personas, pues tendrían tal vez alguna cosita que comer. Pero la intención de Jesús era mostrar la gloria y el poder de Dios y además que no se quedara la gente, ¿verdad? Guindando, porque a lo mejor no todos tenían una meriendita o una siestita, aunque era la costumbre. Que era un samaritano, pregunta Milena. Un samaritano era un señor que vivía en Samaria.
Hay un sitio que se llama Samaria, pero los que viven ahí le dicen samaritanos. Exacto. Eso era un samaritano. Entonces, pues se aprovecha aquella situación y Jesús, que decía primero, sabiendo lo que iba a hacer, ¿verdad? Él sabía, y miren, en la clase pasada estábamos hablando de cómo Jesús se preparaba en su relación íntima con el Padre para hacer las cosas que, decía Jesús, las cosas que yo veo al Padre hacer, esas son las que yo hago. Quiere decir que yo siempre me he imaginado esto de esta manera. Jesús ora al Padre y en su comunicación con Él decía, Señor, ¿qué vamos a hacer mañana, Padre? ¿Qué hay para mañana? ¿Cuál es la tarea de mañana? Pues yo me imagino a Dios diciéndole, mañana vas a ir por aquí y allí en aquel lugar hay una persona así, vas a hacer esto. Y vas a hacer aquello, y vas a hacer lo otro, porque la Biblia dice que Cristo ganó la autoridad y el nombre que tiene a través de la obediencia al Padre. Así que no solamente era obedecer los mandamientos que estaban escritos, era hacer un trabajo, porque Él vino a hacer una misión. Así que ese es mi pensar, ¿verdad? No es que lo dice la Biblia, yo estoy usando lo que la Biblia dice para pensar y creer que de esta manera podía ser, ¿verdad? Y Jesús, ya con antelación, pues está listo, ok, yo sé que va a pasar esto, va a pasar aquello, pues yo voy a hacer tal cosa. Así que cuando le traen los 5 panes y los 2 peces, Él no dice lo que dijo Andrés, pero es que eso es muy poco, eso no va a dar. No, esa no fue su respuesta. Él ya tenía un plan y dijo, Jesús le respondió a Andrés, díganle a todos que se sienten. O sea, aquí apareció la materia que necesitamos, el material, pues ya está. Dígale a la gente que se siente. Y la gente se sentó, ¿verdad? Los discípulos fueron dando las directrices, mira, acomódense aquí, acomódense allá. Y lo bueno era que había mucha hierba en aquel lugar y ellos se sentaron, o sea que estaba hasta cojinadito. Era un área que era cerca del mar de Galilea, ¿verdad? Pues por lo tanto, pues la tierra tenía suficientemente agua como para que no fuera un sitio seco, desértico, y tuvieron la bendición de poder sentarse en la hierba. No sé cuántos han hecho eso, ¿verdad? Si han ido a un picnic, si han puesto una sabanita, pero también si la hierba es suficientemente mullidita, usted se sienta y la pasa bien porque las sentaderas no sufren tanto, ¿verdad? Pues esto era el escenario que estaba ocurriendo allí. Y Jesús da la orden y los discípulos se mueven. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Así que imagínese usted, Jesús con los 12 discípulos, con esos 5 panecitos, dándole a cada uno. Y tú vas para allá, y tú vas para allá, y después viene con los peces, toma, picándolo. Porque en las manos de Jesús se hizo más, ¿verdad? El milagro estaba ocurriendo delante de sus ojos. Imagínense, si los panecitos de cebada, porque no era un bollo de pan de 1 libra de agua de esa que nosotros compramos, que es un bollo así de largo, ¿verdad? Es una yarda de pan, como decía la gente antes. No era eso, eran seguro qué sé yo, tal vez, o más pequeños, como los panecillos esos un panecillo de los que dan para la comida así, de esos que son como de este tamañito así, ¿verdad? No tenemos el tamaño exacto, pero eran panecillos, y eran 5, por eso eran 5. Y era para acompañar 2 pececitos, sea para una persona, para 2, para 3, estaba como que medido, ¿verdad? Así que el panecillo de cebada era el más barato que había en todo aquel tiempo. Si había un pan barato, pues era el de cebada. Así que Jesús recibe aquello en sus manos y lo reparte entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús le dijo a los discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. ¿Cómo usted se imagina ese? Porque miren esto.
son 5 panes y 2 peces que estarían en una canastita. No era un bulto ni una alacena, o sea, era una canastita, como la loncherita que ahora tenemos, ¿verdad? Qué sé yo, vamos a ponerle que es un tamañito así. El nene no tiene nada más. Y de eso, Jesús sigue sacando pedazos de pan y dándole a los discípulos para que repartan y repartan y repartan. ¿Cómo sería la cara de los discípulos? Porque a lo mejor entre 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 personas, ellos no saben de dónde salió la comida. Obviamente, seguro que no vieron un montón de mesas así puestas con las montañas de comida para repartir. Pero no es lo mismo ni da la misma impresión, porque a mí me mandaron a sentar por allá para que yo vaya, ¿cómo es? Para que yo espere que me traigan lo que me voy a comer. Pero los discípulos están cogiendo de aquí y van para allá y entregan y vuelven y hay más. Y siguen y vuelven y hay más. Y no se acaba, no se acaba, no se acaba. Así que ellos están teniendo una experiencia que nunca habían visto, porque los 5 panes y los 2 peces en las manos de Jesús no se acaban. Y siguen y vuelven y dan. Y llegaron. O sea, es el pensamiento de la mente humana decir, bueno, vamos a ver para cuándo da esto, porque esos son 5 panes y 2 peces. Y nada más yo voy a dar un viaje y cuando vire ya no hay. Tú sabes, y los demás van a empezar. La mente tenía que estar corriendo porque lógicamente y físicamente era imposible. Pero ellos viendo que las canastas se seguían llenando. Sí, pero todavía no la habían recogido. Estamos hablando de esa canastita que Jesús cogió el pan y lo partió, ¿verdad? Los partió y los cantos seguían saliendo y saliendo del mismo sitio, de la misma canastita. Y es tan impresionante que cuando ya todos hubieron comido y estuvieron satisfechos, o sea, si fuera un buen puertorriqueño, ¿qué hubiéramos dicho nosotros cuando todo el mundo estaba qué? Harto, que se comió y comió y comió y se dio una jartera de pan y pescado. Cuando eso pasó, ocurrió entonces una cosa más notable, que Jesús le dice, vayan y recojan el sobrante para que no se desperdicie nada. O sea, la gente comió y comió y comió de los 5 panes y los 2 peces, y después que se hartó, sobró tanto que hubo sobrantes donde quiera. Sí, pero entonces ellos iban por ahí, los primeros que le dieron un pan y un pescado por si acaso, y después mientras vieron que iban a seguir creciendo, cojan, y No. después que buscaron, porque, No. ¿cómo cayó? Bueno, eso es parte del milagro. En primer lugar, no dice que le dieron un panecillo a nadie. Dice que... No, yo sé, pero estoy imaginando porque ellos fueron a buscar donde estaba saliendo el pan y los peces, y pues uno para ti, porque por si acaso, para que dé. Y después, pues como siguió creciendo. ¿Quiere más? Dame más, dame más. Ah, claro. Miren, estas son cosas que son milagrosas, ¿verdad? Son señales que Jesús hizo, porque no es algo, es algo sobrenatural, porque de un pedazo, cuando tú lo picas, lo que hace es que se hace menos, no se hace más. Así que lo que hizo Cristo fue una multiplicación instantánea. Ya, Y constante. si era como que, dame más, me falta. Usted sabe, cuando usted usted ayuda a servir en una actividad, en un cumpleaños, en una boda, lo que sea, ¿verdad? Si usted está sirviendo la comida, los entremeses, lo que sea, que uno va por mesa, tú vas a la cocina, te llenas la bandeja y tú vas allá, pum, 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 pum. Me faltan 3 de esta mesa, 3 para aquí. Pum, me faltan 5 de la otra, pum, ¿verdad? Así que yo me imagino a los 12 discípulos como locos, cogiendo uno de allá y para acá. Mira, me faltan 2 familias de 5 personas cada familia. Me faltan así. Y Jesús ahí, mira, chiqui. ¿Y cuántos tuyos? Toma. ¿Y cuántos tuyos? Toma. O sea, como en un restaurante, la orden de la mesa tal, la orden de la mesa otra, así, ¿verdad? Y ellos estaban buscando un material que se suponía que no daba para 2 personas.
Así que yo me imagino que ellos estaban súper mega impresionados porque ¿de dónde salió esta comida? Que no se acaba. Pero si estaban impresionados, más impresionados iban a quedar cuando Jesús les dijo, bueno, ahora como ya todo el mundo está hartito, todo el mundo está comido, está satisfecho, miren toda la comida que queda. Vayan y recójala para que no se desperdicie nada. Ahora, ¿en qué la recogieron? Dice 12 cestas. ¿Y cuántos discípulos eran? Pues quiere decir que lo mismo que hizo aquel niñito, ¿verdad? Cada discípulo tenía una cestita personal de llevar su cosa. No dice el tamaño de la cesta, pero dice que cada uno recogió, porque no dice que uno recogió las 12 cestas. Él dio la orden y cada cual se fue a recoger, ¿verdad? Que Jesús no los dejó irse enmayaditos, No. ni vamos a decir, ni con el pago, sin el pago del día de trabajo. ¿Sabes? Le cubrió la necesidad tal vez familiar de ese. A los discípulos, tú dices. Claro. Bueno, pero lo que resulta es, pues que obviamente eran 12 discípulos, ¿verdad? Pues eran 12 canastas, porque cada cual se fue a hacer el trabajo que Jesús le dijo y recibió para atrás una canasta llena. Así que imagínense ustedes, después que repartieron 5 panes y 2 peces, que nunca se agotaron, le dieron a la gente pidió, repitió, comió, se hartó, hartitas. Ahora yo voy para allá sabiendo que eso salió de 5 panes y 2 peces, de una canasta. Y yo voy para allá y yo soy Andrés. Y yo estoy ahí, mira. Y cuando vengo con la canasta así, ya, rayo, esto se llenó. Pero si esto eran 5 panes y 2 peces. Pero llegan al punto de encuentro que era Jesús. Y vino Felipe, y vino Pedro, y vino Juan, y todo el mundo traía una canasta llena. Entonces, en vez de terminar una tarde en déficit, había abundancia para ellos mismos, porque ellos recogieron para atrás 12 canastas llenas. O sea, era un milagro que tenía que haberles volado la cabeza, como, wow, esto está brutal. Así que tal vez a la gente le parece eso algo hasta increíble, como una mentira. Como, ¿qué va a ser? Pero la Biblia registra que fue así de literal. Ahora, pero en adelante vamos a ver lo próximo que sigue y ustedes se van a dar cuenta cuál era la intención de Jesús. Porque estábamos diciendo desde la primera clase que Jesús estaba interesado más en lo que era espiritual que en lo físico, ¿verdad? Pero Jesús acaba de hacer un milagro físico, tangible, de algo que la gente no solo podía tocar, se lo podía comer y se lo comieron. Así que ahora, como ha sido en todos los capítulos que hemos estudiado hasta aquí, vamos a ver cómo Cristo transforma una situación que fue bien física, hambre física, comida física, alimentó la necesidad física. Pero Cristo nunca se quedaba en el plano físico solamente. Porque recordemos que Él vino a rescatar el alma de las personas. La Biblia dice que para Dios un alma, una, vale más que 7 mundos como este. Por lo tanto, estamos a la expectativa de lo que Dios iba a hacer a través de Cristo para enseñar a aquel pueblo. Luego ellos recogieron y llenaron las 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: de veras, este es el profeta que habría de venir al mundo. Pero, escuchen esto, el versículo 15 dice: pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Ajá, eso pasó varias veces, pero Sí, o sea que en medio de la super multitud, pues ya que lo tenemos aquí, vente, vamos a que te ¿Va a vaya hacer un piquete para ir a sacar a No. que te hace En ese que momento tuvo
este es el hombre que nos va a liberar. Libéralo de los romanos y vete allá en el trono. Dime. Yo voy a hablar, Mm. porque todo está muy bien, todo está muy claro. Lo que tú dices está perfecto. Pero hay una cosa que tenemos que aclarar. Ajá. Y es que la gente lo que creía que había allí era un hombre. Ajá. Pero no sabían que en ese hombre habitaba uno que tenía todo el poder. Claro. Y lo que quería Cristo precisamente era que reconocieran el poder que hay en Dios. Que la verdad es que es lo mismo. Porque la Biblia nos dice que los tres son uno. Entonces, pero ellos no lo sabían. Claro. Mira, ¿a qué vino Jesús al mundo? No fue a comprarse por libros de papa como vino a dejarle ver a los humanos que quien había hecho a los humanos era Él y fue Él, y que Él se encargaría siempre de la raza humana. Claro. El poder de Dios nunca falla. Claro, por eso. Y eso es lo importante. Claro, por eso yo dije hace un momentito que de ahora en adelante vamos a ver cómo Cristo coge este milagro físico que hizo y lo transforma en una enseñanza espiritual. Porque eso es lo que es importante en el ministerio de Cristo. En todas las clases, en todos los encuentros que hemos visto, en todos los milagros que Cristo ya ha hecho, ¿verdad? Hasta aquí, hasta el capítulo 6 de Juan, Él siempre le saca una enseñanza espiritual a algo físico que la gente pudo ver y palpar tal vez con sus manos. Así que ahora, precisamente como eso que habla papi, esto se convierte en una situación diferente. Pero hasta aquí, ellos creían varias cosas. Definitivamente, ellos creían que Dios estaba con él, porque las señales daban testimonio. Así que vemos un grupo de gente, a lo mejor no todos los que estaban allí habían visto todo lo que Jesús hasta ahora había hecho, pero vieron, a lo mejor hay un grupo que ahí dice, no a lo mejor, ahí dice que lo siguieron desde el estanque de Betesda, después del templo, y ahora siguieron porque ya se estaba regando la voz. Así que estos que venían con una antelación, viendo lo que Jesús estaba haciendo, se juntaron con los otros que ahora iban a experimentar esa otra obra milagrosa. Así que, como mencionó Zuleimi ahorita, dijeron, este es el hombre, Dios está con él, nos da comida, si hay un enfermo lo sana, este es el hombre que tiene que ser rey, porque tenemos todo en uno. Pero lo están viendo desde el punto de vista físico y material, porque están mirando a alguien al que le pueden sacar, de quien pueden obtener una cosa. Ellos no están ni nomás remotamente enterados de lo que Cristo está haciendo y de que Él no vino a libertar específicamente la parte física y material de la gente. Él vino a libertar el alma del ser humano. Ellos estaban viendo lo físico, pero no entendían lo espiritual. Claro, pero como Cristo siempre saca provecho de todo, para dar un ejemplo, porque recordemos que en un momento dado Jesús le dijo a Nicodemo, que lo estudiamos ya, si te hablo de cosas humanas y no me entiendes, ¿cómo me vas a entender si te hablo de las cosas del cielo? ¿Ves? ¿Por qué? Porque cuando no hay revelación espiritual en el hombre, no hay forma de que entienda lo espiritual. Por eso la Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, porque se tienen que discernir espiritualmente. O sea que a través del Espíritu. Tiene que haber Espíritu Santo en nosotros para poder discernir las cosas que son del Espíritu. Por lo tanto, Jesús está tratando de capturar la atención, que definitivamente la capturó de tal manera que ellos querían hacerlo rey. Y en aquel tiempo antiguo eso era posible, porque el pueblo, aunque estaba subyugado por un rey, cuando el pueblo se levantaba, había que escuchar lo que el pueblo decía, porque un pueblo que se sublevaba hacía una rebelión y bajaba un rey y montaba otro, así, porque el pueblo quiso. Pues como ellos estaban esperando un reino
como ellos estaban esperando un reino físico, ¿verdad? Pues ellos querían hacer eso mismo. Jesús no dijo nada de rey ni nada, no, pero ellos dijeron a la fuerza, no, porque pues, es que este es el que nos conviene, fíjate, vamos a proclamar los reyes aquí, y eso, ¿verdad? Por poner un ejemplo, eso pasó con David. Cuando hubo la división en el reino, porque no se sabía qué iba a pasar con el rey Saúl y todo eso, se reunió una gente en otro sitio, no era en la capital, no era en Jerusalén, no era donde estaba el palacio específicamente, pero una parte del pueblo cogió a David allá y lo proclamó rey. Y no fue hasta un tiempo después donde todas las tribus se unieron y lo proclamaron rey en la totalidad del reino, ¿verdad? Pero fue el pueblo el que hizo eso, con algunos de los dirigentes importantes. Por eso, esa costumbre todavía en la mentalidad de los judíos existía. Y como ellos están esperando un Mesías humano que viene a implantar un gobierno humano para sacar debajo del yugo romano al pueblo, pues dijeron, pues ahora es que este es el tipo y vamos a hacerlo de una vez. Pero, como eso no fue lo que Cristo vino a hacer, como eso no fue lo que vino a enseñar, ni ese era el reino que él quería implantar en la tierra, dice, pero como Jesús se dio cuenta que querían llevarlo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. En otra versión que yo leí decía, se escurrió entre ellos, se escabulló, se le desapareció y no lo volvieron a ver más. Se fue para el monte a orar. Así que entró en otra perspectiva de su misión. La gente tenía una expectativa de lo que querían hacer con Cristo, pero Cristo dijo no. Yo no vine a eso y ni siquiera está en el momento para eso. Así que se fue. Porque él quería asegurarse de cumplir con la encomienda del Padre. Así que, alguien que me lea del 16 al 21. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros, cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Ajá. ¿Y qué pasó ahí? ¿Ah? Otro milagro. Ajá. Imagínate. En el comentario que yo estaba leyendo, él decía, si la noche hubiera sido completamente oscura, ni siquiera lo ven, porque él está a kilómetros de distancia, ¿verdad? Dice que ya ellos habían remado unos kilómetros. Seguramente Jesús no venía tan lejos, no sabemos. No da esos detalles. Lo que sí dice es que ellos lo vieron venir caminando sobre el agua para que lo pudieran ver, y había tormenta. Quiere decir que hay salpiqueteo de agua, hay olas grandes. Tiene que haber una forma de que lo vieran, y para que lo vieran tenía que haber luz de alguna manera. Amén, amén. Sí, pero la situación humana, ¿verdad? Es que exacto, eso es lo que se presume, precisamente porque era cerca de la Pascua, y los estudiosos, pues sacando los tiempos del mes, ¿verdad? Pues decían que había luna, y que la luna era lo suficientemente fuerte para alumbrar sobre el agua, y en el reflejo del agua, pues la luz aumenta, ¿verdad? Así que, exacto, de momento
ellos se encuentran con una escena. Jesús se quedó para allá. No apareció. No sabemos si se fue por el otro lado o qué, porque él dijo que se adelantaran, ¿verdad? Él dio la orden y él se fue a orar. Pero él no está aquí y de momento nosotros nos trepamos a la barca lo más chilling, ¿verdad? Está todo bien y se zumba una tempestad no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Pero por lo menos en distancia dice que habían remado ya de 4 a 6 kilómetros. Quiere decir que están adelante, están adentro. Así que ellos estaban cruzando de una orilla a otra. Por lo que si Jesús se movió, pues lo más seguro ellos esperarían. Él va a caminar por la orilla, ¿verdad? Va a bajar por el agua y nos encontramos en el lado por donde vamos. En ningún momento seguro estoy de que ellos habrán pensado, no, este va a venir por el agua, caminando, ¿sabes? Con otro botecito. Así que en un tiempo de supersticiones, pues ¿qué fue lo que ellos pensaron? Es un fantasma, es un fantasma, es un fantasma. Pero ya Jesús estaba lo suficientemente cerca para que él pudiera hablar y ellos lo escucharan. ¿Ves? Porque dice, ya estaba completamente oscuro, Jesús no había regresado todavía. En esto el lago se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado. Cuando ya habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Con gusto lo recibieron en la barca y en un momento llegaron a la tierra donde iban. Quiere decir que Cristo los alcanzó casi llegando al otro lado de la orilla, ¿verdad? A lo mejor Él estuvo ahí todo el tiempo, vigilándolo, velando, ¿verdad? Que no pasara nada, manteniendo el control de todas las cosas, dejándolo a ver qué era lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque si Jesús cuidó a la gente, ¿verdad? Que no le dieron bajón de azúcar, que no llegaran mareados al sitio para donde iban a ir. Él se preocupó porque la gente se alimentara, ¿verdad? Lo suficiente como para que pudieran seguir su viaje seguros. Imagínate, allí están sus discípulos. Así que Él va a estar pendiente de ellos. Pero la enseñanza cambia de algo que es meramente físico. Y aunque Jesús caminó sobre el agua, pero ¿qué ser humano puede hacer eso? Nadie puede hacer eso. Bueno, Pedro lo hizo, pero lo hizo. ¿Cómo? Sí, bueno, ya aquí se dejó la narración porque en el 22 empieza otra cosa. Pero precisamente eso es lo que quiero que señalemos porque aquí está escribiendo Juan. Juan no caminó por el agua, fue Pedro, ¿verdad? Así que Juan está hablando de lo que a él le tocó. Recordemos que los seres humanos somos así, podemos estar todos juntos en un evento y usted y yo y el otro, todo el mundo va a decir algo diferente en relación a su experiencia. Podemos narrar, no, allí pasó esto y esto y esto, pero ¿cómo me afectó eso a mí? ¿Cómo te afectó a ti? ¿Cómo? ¿Ves? Porque a cada uno le ocurre una enseñanza, un aprendizaje, un entendimiento, una experiencia diferente. Así que yo quiero que alguien me busque rápidamente en Marcos 6, 45 al 52. Porque quiero precisamente dejar esto establecido. Porque ustedes acaban de decir que si es lo mismo, que si Pedro, que si no había llegado, que miren las expectativas y las perspectivas de cuando se escriben las cosas y la experiencia de quien la cuenta. Marcos 6, 45 a 52. Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se fueran a Betsaida, donde Él se les uniría cuando despidiera a la multitud. Después que todos se fueron, Jesús subió al monte a orar. Ya de noche, cuando los discípulos llegaban al centro del lago, Jesús vio desde el lugar solitario en que estaba que sus discípulos remaban con dificultad, porque tenían los vientos en contra. Como a las 3 de la mañana se acercó a ellos caminando sobre el agua y siguió como si tuviera intenciones de pasar delante. Cuando los
Amén. Así que miren, Juan está escribiendo y un evento hizo un compendio. Y esto fue lo que pasó, ¿verdad? Porque Juan está escribiendo desde su perspectiva. Las otras cosas adicionales no es que son importantes, pero cuando él recibe la inspiración de escribir, él está presentando a un Jesús que es mucho más que un humano que está por allí. Él está presentando al Hijo de Dios y está dejándole saber a la gente que este Jesús que se encarnó tiene autoridad sobre los elementos de la tierra. Él es superior a eso. Y que ningún ser humano puede caminar por el agua y Jesús lo hace. ¿Ves? Así que Juan está obviando tal vez otros elementos que Marco toma para escribir y especificar, y aunque no se contradice ninguno, simplemente se amplifica, ¿verdad? El evento. Ahora, alguien que me lea Mateo 14. Mateo 14. Y estoy haciendo este paréntesis porque es importante que podamos hacer la coyuntura, ¿verdad? De lo que está pasando y cómo trabaja, ¿verdad?, la mente de cada cual y cómo es la perspectiva de cada cual en los eventos que las mismas personas están, pero tienen experiencias y visiones diferentes de la misma cosa. ¿Quién lo tiene? 14, del 13 al 33. ¿Sí? Mateo 14. Bueno, es que no sé, en algunas Biblias está... Lo que camina sobre el agua es del 22 al 36. Bueno, está bien, pero es que estamos narrando el mismo evento, porque sale de un lado para otro. Son 10 versículos nada más. ¿Quién lo va a leer? Pues léelo. Del 13. Al 33. Cuando le dieron a Jesús la noticia, él tomó una barca y se fue a un lugar desierto donde pudiera estar a solas. Pero la gente vio hacia dónde se dirigía y muchos fueron a pie hasta allá, desde las ciudades vecinas. Cuando Jesús llegó, encontró que una vasta multitud lo esperaba y compadecido sanó a los enfermos. Al atardecer los discípulos se le acercaron y le dijeron: ya pasó la hora de la cena y aquí en el desierto no hay nada que comer. Despide a la gente para que se vaya por los pueblos a comprar alimentos. ¿Por qué?, le respondió Jesús. Denle ustedes de comer. ¿Pero con qué? Si no tenemos más que 5 panecillos y 2 pescados. Pues tráiganlo. La gente se fue sentando en la hierba a petición de Jesús. Él, tomando los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo, los bendijo y comenzó a partir los panes y a darlos a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Nadie se quedó sin comer y hasta sobraron 12 cestas de comida, a pesar de que había cerca de 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Mientras despedía a la multitud, Jesús le pidió a los discípulos que se subieran a la barca y se fueran al otro lado del lago. Al quedarse solo, Jesús subió al monte a orar. La noche sorprendió a los discípulos en medio de las aguas agitadas y luchando contra vientos contrarios. A las 3 de la mañana, Jesús se le acercó caminando sobre las aguas turbulentas
Amén. Si se fijan, una historia amplifica a la otra, ¿verdad? Y la perspectiva de cada escritor tiene elementos que no menciona el otro. Y en efecto, no es que Juan le quite importancia a las otras cosas, porque las menciona, pero miren, el contraste del evento que sucede cuando Jesús termina de alimentar a la multitud es que ellos humanamente lo quieren hacer rey, ¿verdad? Y quieren ponerlo en el trono. Jesús dice, eso no es el trabajo que yo vine a hacer y me voy. Y se escabulle sobre ellos y se va para el monte a orar para evitar que esto ocurra. Los otros dos están diciendo que Jesús manda a los discípulos y él se queda despidiendo a la multitud, ¿verdad? Para no ser tal vez descortés o lo que sea, porque ellos vinieron a ver a Jesús. Así que él los está despidiendo. Pero entonces, mientras Jesús los quiere despedir cortésmente para que se vayan, ellos hacen una turba y quieren cogerlo obligado para hacerlo rey. ¿Ves? Son situaciones que es la misma, pero la perspectiva de la persona que está escribiendo es distinta. Así que Juan lo que interesa es que los humanos, después de ver los milagros de Jesús, lo que querían era volverlo un rey humano. A él no le interesó. Él es el Hijo de Dios que vino a cumplir con una encomienda y está conectado con la encomienda del Padre. Así que se va a solas con el Padre y luego a sus discípulos se les revela una vez más como el Hijo de Dios. Ahora vemos a Mateo diciendo que en la barca no solamente él camina sobre el agua. Pedro dice, pues si tú eres Jesús, yo quiero caminar también, ¿verdad? Hay una interacción que a Mateo le tocó profundamente porque Jesús puede hacer que tú hagas lo que él hace, ¿verdad? Y eso a Mateo lo marca porque él dice, espérate, Marcos fue un libro que dictó Pedro a Juan Marcos, que fue el que lo escribió, y Pedro no contó esa experiencia. La cuenta Mateo, que está mirando desde acá. A lo mejor Pedro la obvió, ¿verdad? Eso soy yo pensando, porque le faltó la fe y dijo, no me veo tan bien ahí. Eso no es tan importante, lo importante es que Jesús caminó por el agua, ¿verdad? Sí, porque también modestia, ¿verdad? Por la razón que sea, no se la narró a Juan Marcos y Juan Marcos no la escribió, siendo el evangelio que Pedro narró. Sin embargo, para Mateo fue tan significativo ese hecho que él lo incluyó. Y no solamente eso, que cuando Jesús entró a la barca, ellos lo adoraron, reconociéndolo como el Hijo de Dios. ¿Ves? Así que Juan está determinado a probar que la humanidad de Cristo en su ministerio fue real y tangible, pero que a su vez nunca dejó de ser quien era en su conciencia de ser el Hijo de Dios y vino a cumplir con la encomienda que el Padre le dio. Así que él era el Mesías prometido, que vino en carne a cumplir el propósito de Dios. Así que el 22 de Juan, 6:22. Del 22 al 24. Ese es cortito porque el otro tramo lo voy a leer yo. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Estaban decididos a seguir, ¿verdad? No te vayas. Porque se quedaron expectantes. Jesús se descabulló entre medio de ellos, ¿verdad? Como lo quisieron hacer rey y se fue, pero ellos se quedaron pendientes. Jesús no ha bajado, Jesús no ha bajado, Jesús no ha bajado. Se quedaron hasta el otro día, pero ellos se dieron cuenta que ni siquiera al otro día la barca de los discípulos estaba ahí.
porque el evento ocurrió por la madrugada, ¿verdad? Dijo, en los otros dos evangelios dijo que era a las 3 de la mañana. Por lo tanto, cuando amanece al otro día, que es lo que está narrando Juan aquí, la gente que se quedó con la expectativa de Cristo, dijo, espérate, Jesús no bajó nunca y ahora los discípulos no están, pues dijeron, este se fue para el otro lado. Así que, como el escritor el historiador dice que ya que hubo la tempestad, esas otras barcas que llegaron ahí, llegaron buscando un puerto seguro para atracar, pues, ¿verdad? Para que no se hundieran en el mar. Así que le sirvió de taxi a la gente que se quedó allí, que era bastante, para llevar a la gente al otro lado, porque no le daba tiempo de llegar de otra manera, se iban a perder a Jesús. Así que cuando llegan al otro lado, miren lo que ocurre. Jesús es el pan de vida, se titula el subtema. El 25 dice, al llegar al otro lado del lago, encontraron a Jesús, la gente que iba buscándolo, la gente, y le preguntaron, maestro, ¿cómo viniste acá? Porque ellos no lo vieron. Jesús le dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Miren, ellos le hicieron una pregunta, Jesús no le contestó. ¿Qué te importa cómo yo llegué aquí? Digo, él no fue así, ¿verdad? No es que sea malcriado ni repugnante. Es que él siempre tenía en su mente y en su corazón el traer a la gente de lo físico a lo espiritual. Así que no desperdicia ni un momento y de una empieza a darle una lección que era lo que quería demostrarles desde que hizo el milagro delante de ellos. Ahorita en los otros evangelios leímos, decía, porque ellos no habían entendido lo que Jesús hizo con el pan y los peces, ¿verdad? Pues miren lo que pasa. Jesús les dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque han entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da la vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello sobre él. Ya Jesús está cambiando la enseñanza y de una acción física que él hizo, que convirtió un pan y lo multiplicó físico, ahora le está diciendo, esa no es la verdadera comida que importa, y le va a revelar quién es Jesús al que Dios envió a la tierra. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que quiere Dios que hagamos? Jesús le contestó, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en aquel a quien Él ha enviado. Le preguntaron entonces, ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? Como si no hubieran visto otra. Ahorita lo querían hacer rey. En las otras narraciones, antes de la alimentación, Jesús había sanado enfermos, cojos, paralíticos, ¿verdad? Así que vieron eso, más vieron multiplicar los panes y los peces, lo querían hacer rey y ahora le están pidiendo otra señal. O sea, ellos mismos están aprobando lo que Jesús dijo. Ustedes vienen a mí, pero no es porque creen en los milagros, es porque les llené la vajiga. Y están buscando comer de gratis. Cantos de cachetero. Eso sería en puertorriqueño, ¿verdad? Pero la realidad es que como lo que ellos buscaban era un beneficio personal, pues Jesús los está enfrentando con la realidad que es en sus corazones y se los dice así, clarito. La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en Él. ¿Qué obra nos da? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio a comer el maná del cielo. O sea, miren para dónde van. Están degradando ahora lo que Jesús dijo. Pero tú no eres el único que has dado pan, porque Moisés también comió pan en el desierto y le dio a comer al pueblo de Israel. ¿Cómo son? Buscando. Pero Jesús le contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Miren cómo Cristo cogió de un evento meramente físico, hambre física, comida física, satisfacción física. Pero Cristo trae una enseñanza superior
y espiritual y torna lo humano y material a algo que es espiritual. Porque ahora ellos van a entender perfectamente qué es lo que Cristo está diciendo, porque delante de sus ojos hizo una obra milagrosa de pan físico, ¿verdad? Ellos le traen a colación a Moisés, porque bajó pan del cielo. Sí, pero ese no es el pan que da vida. El pan que da vida es el que bajó del cielo y ese soy yo, que es lo que Cristo le está queriendo decir. Entonces, ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan que da la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les dije, ustedes no creen, aunque me han visto. Todos los que el Padre me da vienen a mí, y a los que vienen a mí no los echaré fuera. Porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre, que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que Él me ha dado, sino que los resucite en el último día. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna, y yo les resucitaré en el día último. Por esto, los judíos comenzaron a murmurar de Jesús porque afirmó, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Ellos no querían aceptar que el Mesías era el Hijo de Dios y que venía en un plano espiritual a salvar, a libertar, a restaurar el alma y la relación con el Padre. Ellos querían a un rey humano y físico con un reino terrenal. Pues entonces le caía bien gordo que Cristo se hiciera llamar el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, decía yo y el Padre somos uno, yo soy el pan que bajó del cielo. Imagínense, para ellos Moisés era lo más grande, pero Cristo le está diciendo yo soy más grande que Moisés. De hecho, en el capítulo anterior le dijo, Moisés escribió de mí. Así que ellos dijeron, ¿no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? O sea, todavía no entienden. Jesús los está llevando a una obra, pero entonces hizo todos los milagros, sanó a los enfermos, los cojos, los ciegos, multiplicó el pan y como quiera no entienden. Ahora están centrados en lo que es material, porque era lo que era realmente las intenciones de su corazón para obtener. Jesús les dijo, dejen de murmurar, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre, que me ha enviado, y yo le resucitaré en el día último. En los libros de los profetas se dice, Dios instruirá a todos. Así que todos los que escuchen al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguno haya visto al Padre, el único que lo ha visto es el que procede de Dios. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo le daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Cristo a la multitud, pero siempre habían fariseos y escribas y gente que está a la expectativa, porque ya ellos le tienen el sello puesto a Jesús. Este se cree Dios y se pasa igualándose con Dios, y estaban buscando desde antes, ya en los capítulos anteriores, la forma de matarlo, porque él se ha sublevado prácticamente a las enseñanzas de ellos y mucho más, que se estaba haciendo igual a Dios. Pues eso era, querían encontrar la razón específica y el momento específico, así que siempre estaban buscando cómo acecharlo. Los judíos se pudieron discutir entre sí unos a otros. ¿Cómo puede darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo los resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Y otra vez Jesús está tratando de hacerlo entender, porque no era que Jesús iba a poner, toma, muérdame un canto tú y un canto tú y cómanse mi carne y bébanse mi... No era de la sangre física. Sí era física en el sentido del sacrificio, pero la sangre se iba a poner en la cruz, porque es lo que él está trayendo, es un pensamiento de la obra que él vino a hacer. Él va a poner su carne y va a poner su sangre física allí en el madero, donde se requería en la ley como sacrificio para la expiación por los pecados, ¿verdad? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por lo tanto, Cristo le está develando o revelando la obra que Él vino a hacer. Como se la dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, ¿cómo van a nacer? Pues a través de mí, de mi sacrificio. Tienes que creer en mí, en lo que yo voy a hacer. Aquí le está diciendo a Él, con el ejemplo que más adelante se lo dice a los discípulos cuando está en la última cena, ¿verdad? Parte el pan y le da un símbolo, ¿verdad? Lo divide y le dice, este es mi cuerpo, cómanlo. Esta es mi sangre, bébala, cuando le da el vino. Y dice, hagan esto en memoria de mí hasta que yo venga. ¿Ve? Así que en ese simbolismo ahora mismo Jesús está haciendo lo mismo, diciéndole a ellos de qué manera Él va a sacrificar su vida por nosotros. Y de qué manera nos va a servir a nosotros la sangre y el cuerpo físico de Cristo para beneficio de nosotros, porque eso es lo que se va a poner como ofrenda por nuestros pecados. Así que Jesús dice, porque el que come mi carne y bebe mi sangre vive en unión a mí y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan es como el maná que comieron. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido, murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas en la sinagoga de Capernaum. ¿Qué dijo Jesús que era la vida eterna? Él. Así que el que coma de Él va a vivir para siempre. ¿Por qué? ¿Qué era la vida eterna? Jesús en su oración dijo, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo a quien tú enviaste. Por lo tanto, todo el simbolismo es puramente espiritual, de la obra de transformación del alma que Cristo vino a hacer por nosotros. Él va a morir físicamente para cumplir con una expectativa física que exigía la ley, pero su obra trasciende a lo que es espiritual. Le dijo a Nicodemo, el que es lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Así que Cristo es el eslabón, es el camino, es la puerta que nos va a transicionar a nosotros de lo que es meramente físico y natural a una experiencia espiritual con el Padre. Porque ¿qué es el Padre? ¿Qué es Dios, dice la Biblia? Dios es espíritu. Jesús lo enseñó, dijo, y está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que esa fue la enseñanza para la mujer samaritana que ya vimos. Pues otra vez, porque Jesucristo vino a traer un mensaje. Yo soy el camino, yo soy la puerta y yo quiero transicionarlos a ustedes de este mundo y de esta mentalidad humana y material que ustedes tienen, porque hay algo que es más grande y más trascendente, que es la vida espiritual, el alma que tienen para salvar. Así que, para finalizar, queda la última sección del libro. ¿Alguien quiere leerlo? Si no, lo leo yo. Ok, mira, lee del 60 en adelante. Si hay que detenerte, pues yo te aviso. Palabra de vida eterna. Ajá. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, decían, ¿esto os ofende? Pues qué, si dividiréis al Hijo del Hombre,
Pausa. Miren, Jesús le está haciendo un cierre de la enseñanza, ¿verdad? Y le está diciendo, le da el ejemplo de la carne y de la sangre, que Él es el pan vivo, ¿verdad? Todo eso, ellos están cerrados. Así que comienzan a preguntarse, pero ¿eso quién lo entiende? ¿Quién se va a comer la sangre de este? ¿Cómo voy a beber la sangre de este y a comérsela? Es como que, porque no entendían el principio espiritual, y mucho menos cuando ellos confiaban en Jehová, ¿verdad? Y que en las escrituras de Moisés no hablaban de este modo, porque ellos seguían esperando a un rey y un Mesías físico. Así que le incomodaba el tener que pensar que Jesús declaraba que Él era el único que podía dar verdadera vida. ¿Por qué? Porque no estaban entendiendo. El mensaje era espiritual y ellos seguían pensándolo físicamente. Siga. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Amén. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y ya no estaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Santo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Exacto. Miren, Jesús se lo puso de muchas maneras. Le dio un ejemplo físico, multiplicó el pan, le satisfizo el hambre y la necesidad física. Ahora le está dando una enseñanza. Yo hice eso contigo y tú comiste, pero estás pendiente más que de la comida, y lo que yo quiero es satisfacer el hambre espiritual que tú tienes. Porque nadie antes de mí ha podido hacer eso. Eso lo puedo hacer más que yo, porque yo vine enviado por el Padre a cumplir con esa encomienda. Recordemos que cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, ese complemento que era Dios para el hombre sufrió una separación, porque el pecado entró en el hombre y se desconectó espiritualmente de la fuente que es Dios mismo, ¿verdad? Así que eso en el hombre, en el ser humano, comenzó a producir un hambre espiritual gigantesca, que a la vez hizo que el hombre corriera desenfrenadamente hacia el pecado y empezó a practicar cuanta cosa se le ocurrió, de tal manera que llegó a ser tan grave la situación que en los tiempos de Noé Dios dijo: esto hay que pararlo porque la gente se volvió loca y el pecado está hasta las narices. Así que, tratando de purificar una vez más la vida y la conciencia del ser humano, predicó por 120 años Noé, la gente no hizo caso, llegó el diluvio, se salvaron solamente 8 personas. Pero, lamentablemente, la simiente del pecado estaba ahí. Por lo tanto, cuando la regeneración del ser humano, ¿verdad? ¿Cómo es la palabra? Cuando el ser humano vuelve a reproducirse para llenar la tierra, ¿verdad? La reproducción masiva que volvió a darse otra vez, la simiente del pecado volvió a estar ahí. Así que Dios le promete al hombre: no vuelvo a ahogar y a anegar el mundo con agua. Pero no era que no tenía un plan para rescatar a la humanidad. Porque desde Génesis Dios dijo a la serpiente: voy a enviar una simiente que te va a aplastar la cabeza aunque tú le muerdas el talón, ¿verdad? Así que está hablando de Cristo. Esa simiente era humana, sí, pero venía del cielo. Aquí Cristo le está haciendo un resumen
utilizando hasta ejemplos, porque ellos rápido sacaron una carta, tú no eres el único que ha hecho un milagro con el pan, porque Moisés le dio pan a la gente para comer, y ese pan sí que bajó del cielo. Pero ellos siguen pensando en algo físico, y Jesús le está diciendo, no, yo soy el pan que bajé del cielo, pero no para satisfacer tu necesidad física, sino tu necesidad espiritual. Por eso lo dijo, no estés pendiente de la comida que perece, la de aquí perece. Busca la comida que satisface el alma, que esa permanece para siempre. Así que le da el ejemplo, le dice cómo van a hacer las cosas. Voy a morir por ti, mi carne y mi sangre lo voy a poner para que tú mueras. Ellos se quedaron en la parte de comerse la sangre y beberse la sangre, y Jesús decía, yo soy el único que te puedo dar esa verdadera vida, y mucha gente se desilusionó. Dice ahí que desde ese día muchos dejaron de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque más de las aspiraciones que tenían físicas de ellos, tan así que quisieron convertirlos en rey. Era el día anterior. Estaban eufóricos. Este es el que queremos, lo vamos a hacer rey para que nos llene la panza, nos sane de las enfermedades, todo lo físico, todo lo que pudiera acomodar la vida física para ellos. Eso es lo que ellos querían. Ahora, el problema del pecado que estaba dentro de su corazón, no me interesa pegar con eso. Y Jesús le está diciendo, pues estás equivocado, porque lo que es importante es lo de adentro, no lo de afuera, porque lo de afuera va a perecer como quiera en algún momento, porque todos en esta tierra nos vamos a morir un día. Pero el alma, le decía Jesús, es eterna, y yo soy el único que le puede dar vida eterna a esa alma, una vida que sea buena, que puedas disfrutarla por siempre y para siempre con mi Padre. Si ustedes dicen tan religiosamente que quieren conocer al Padre, pues yo estoy aquí para revelárselo. Y es a través de mí, de la única forma que van a llegar. Por eso hay una ruptura entre el grupo de la gente que seguía a Jesús, porque empezaron a este tipo está loco, este es lo que está enseñando es una pamplina, no va a hacer nada, no quiere ser rey, ¿verdad? Se fueron desilusionando, y uno de ellos pues era Judas Iscariote, que estaba ahí, y que más adelante pues fue tanta la desilusión que terminó vendiendo a Jesús, ¿verdad? Así que la gente se desilusionó tanto, el grupo que se habrá ido fue tan grande que Jesús dice, se viró para atrás y le dijo a los discípulos, ¿y ustedes se quieren ir también? Pues yo me busco 12 más. Porque Jesús estaba dispuesto y seguro de a qué vino, y iba a cumplir la encomienda que el Padre le dio. Así que, una vez más, vemos cómo el Señor Jesús torna una cosa que era meramente física y material en algo espiritual, para darle una enseñanza al pueblo y a los escribas y fariseos que siempre estaban allí. Las pruebas estaban en Él, los milagros eran, ¿verdad?, probaban su autoridad y su poder, pero sus palabras chocaban con la idea que la gente tenía del Mesías que ellos esperaban. Así que la enseñanza del Señor siempre ha sido y será más para preservar tu alma que tu cuerpo, porque Cristo vino a morir por nuestra alma. El cuerpo, a fin de cuentas, va a ser transformado un día por Cristo, así que no tiene problema con eso. Pero nuestra alma, dependiendo de dónde decida, ¿verdad?, estar por la eternidad, es lo que va a hacer la diferencia entre unos seres humanos y otros. Y nosotros estamos aquí porque hemos creído en ese Cristo que se ofreció como cordero y como pan de vida para nosotros alimentarnos espiritualmente de Él y disfrutar de su vida en esta tierra y un día llegar a la presencia del Padre. Así que permite el Señor que podamos aprovechar esta bendición que tenemos, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo sea alimentando nuestra vida y nuestro espíritu para poder crecer en lo que Dios quiere para nosotros. Así que, amén. ¿Alguien tiene alguna preguntita? ¿No?